Hoy es un día enorme en Robin Food Atracón a mano armada. Fijaros qué festival. Lechazo entreasado, corderito entreasado. Fijaros qué jugo, fijaros qué piel rustida, cómo aparece por aquí la grasita maravillosa. Y fijaros en el fondo del plato el super jugo que hemos hecho, con una especie de guiso que terminamos en el horno. Y fijaros, la mejor compañía para un lechazo asado y sobre todo para uno entreasado es una buena ensalada verde con su cebolleta. En Robin Food Atracón a mano armada, si tenéis un poco de paciencia, os chupéis unos spots y en un segundo arranca una nueva edición de este programa tan singular en el que hoy os vamos a enseñar a hacer lechazo entreasado. Impresionante. Y tengo una macedonia en la nevera, o sea, ya te cagas por las patas. O sea, esto ya es la bomba. Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. No me digáis que no es una manera fantástica de arrancar un programa. Le tenemos encima de la mesa, señoras y señores, en el culo tengo flores y en el nabo caracoles, lechazo entreasado. Fijaros qué jugaco y fijaros qué salsa, fijaros qué tostado en ese cordero maravilloso que hemos guisado en una cazuela y que hemos acabado en un horno. Esto lo hemos hecho por un email maravilloso que ha mandado Tomás Pérez Merino. Escuchad, quiero contribuir con vosotros, dado lo bien que nos habéis tratado a Andoni y a mí. Becadas de arroz con salsa, programa del 14 de marzo. Estos fueron los amigos que vinieron a una grabación y nos mandaron unas becadas que guisamos en un programa anterior. Dice Tomás, te envío una receta muy antigua de cómo se hacía el lechazo en los pueblos de Tierra de Campos de Palencia. Esta receta es de mi abuela, de un pueblo que se llama Villaherreros. Fácil de hacer y estupenda. Espero que te guste. Y esto no es todo, porque esta semana es lunes y fijaros qué sumario tenemos. Festejaremos el 40 aniversario de nuestros payasos más célebres, Chirri, Mirri, Chiribitón, y por eso nos acompañará el más cocinilla de ellos, Chema Vitoria, que se currará un marmitaco de chipirón y bacalao y un revuelto de sardina vieja que levantaría el mismísimo Charlie Rivel de la caja. Además, el supervitaminado Martín Berasategui se desdoblará y empezará a guisarnos 2 días por semana. ¡Viva Rusia! El martes se currará una sopa de queso y el jueves unas patatas rellenas de manitas de cerdo. Y el viernes, como siempre, volverán las cochinas guarrindongadas. Esta semana la mierdecilla en bote más lucida llega desde el mismísimo centro de la Vía Láctea, desde Bilbao, nada más y nada menos. Salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirulas y pandretas y decirle a todo Cristo que hoy tenemos lechazo entreasado y una macedonia fresca que tengo en la nevera. Luego volvéis al sofá, os arremangáis bien la pantaloneta leopardo, cogéis papel y boli y tomáis buena nota de la receta que os vamos a hacer hoy, porque siempre os digo que nos procuramos acercaros la mayor felicidad posible al sofá de vuestras casas, con vuestros cojines ahí bien apretujados y disfrutando de la verdadera cocina sin gilipolleces. Y un poquito más de aceite en la ensalada, para que luego no nos digan que andamos ahí en plan churro. Robin Food. Bueno, pues antes que nada vamos a empezar ya a dorar nuestro cordero, nuestro lechazo entreasado en una olla. Ahora os voy a explicar de qué va esta historia. Pero antes que nada quiero empezar a poner ya a dorar toda esta historia en el fondo de mi cazuela. Más o menos aquí hay un cuarto de lechazo, ¿eh? Fijaros, qué grasa más bonita tiene nuestro lechazo de Tierra de Campos. Ya estoy más tranquilo, ya está esto en marcha, fijaros. Vamos a añadir un poco de sal, que la tengo por aquí. Y un poco más de aceite, que anda un poco justo. Ya habéis visto ese correo que nos han escrito, bueno, me ha escrito Tomás, pero Tomás que vino con Andoni, en compañía de Andoni hace ya mucho tiempo. Y además fue una visita simpática porque, bueno, vinieron desde Orozco, vinieron con unas becadas, porque estaba salivando y todo, acordándome de aquellas becadas. Y es bueno hacer amigos y sobre todo es bueno ser correspondido, porque aquellas becadas en algún programa las estofamos, porque la temporada anterior las habíamos asado y el otro día
Bueno, pues en agradecimiento Tomás mandó ese email tan peculiar que habéis escuchado hace un segundo y nos confiaba esta receta de lechazo entreasado, que cuando vino aquí ya me habló de esta receta, que es una receta de su suegra y además una receta, bueno, pues originaria de Tierra de Campos, de la zona de Villoldo y de por ahí. Y es verdad que, bueno, cuando el otro día yo le echaba un vistazo a la receta y recordaba mi paso por Villoldo, porque yo antiguamente solía ir mucho a Galicia y solía parar en Villoldo en un sitio que se llama La Estrella del Bajo Carrión, que es un restaurante que mucha gente conoce porque es un sitio que merece la pena desviarse cuando se va por el norte hacia Galicia o hacia León o hacia aquella zona, parar a comer no solamente un lechazo entreasado muy parecido a este, sino sobre todo las alubias de Saldaña, que yo creo que son una de las mejores alubias que hay en todo el país, impresionantes. La verdura palentina también impresionante. Y estamos haciendo este lechazo, este cordero entreasado, que es una virguería a caballo entre un guiso y un asado al horno. Tengo mi horno encendido, ¿habéis visto? Joder, vaya costra hace, fijaros, qué chulada. Tengo mi horno encendido a 200 grados centígrados. Fijaros, ahí medio torrado, haciendo una costra bien apetitosa. Y os digo que esto al final es una especie de estofado, pero que se termina en el horno y al final se asa. O sea, es una historia muy chula. Para lo que hace falta, este cuarto de lechazo, que ya lo estoy donando en mi rustidera, en mi cazuela baja, con un poquito de aceite de oliva. Luego me hace falta zanahoria, pimiento verde y cebolla, porque va a ser la verdura con la que vamos a guisar el lechazo. Luego además vamos a hacer un majado de ajos con perejil, un poquito de vinagre y agua, un buen majado que lo añadiremos al final. Y como os digo, la historia es que si os atrevéis, que ya habéis visto que es muy sencillo con este guiso, es importante que no lo hagáis en un cacharro de paredes muy altas, que no lo guiséis en la típica cazuela, bueno, pues con altura, sobre todo porque luego va a ir al horno. Es importante que lo guisemos en una cazuela espaciosa, que tenga su sitio, que las paredes no sean muy altas, que al final tengan cierta altura como para recoger las salpicaduras, pero que al final esté abierta la carne a la boca del horno, porque daos cuenta que luego tenemos que meter esto en el horno y la carne se tiene que entreasar. Si la cazuela es muy alta, al final será complicado que el horno, bueno, pues que el producto coja la temperatura como para que la carne se nos tueste. Porque como os digo, primero guisamos y luego asamos. Es una gozada, porque además venimos ya desde hace una temporada reclamando vuestras recetas. Que estéis en casa, que disfrutéis, que toméis nota de lo que hacemos y sobre todo que seáis agradecidos y, como ha hecho Tomás, nos mandéis buenas recetas que nosotros reinterpretamos en el fogón. Hay algunas que interpretamos al pie de la letra, que son las menos, pero en general nos inspiramos con ese recetario que nos enviáis y al final lo adaptamos también a nuestro fogón, porque muchas veces os decimos que es muy importante que las recetas tampoco se sigan al pie de la letra, sino que es muy importante leerlas, releerlas y adaptarlas a los gustos y a los ingredientes de cada uno, que es algo a lo que os invitamos a vosotros también en casa. Siempre os digo que yo os lanzo las recetas para que las tengáis y a partir de ahí las interpretáis como os dé la gana. Fijaros, vamos a coger mi mortero, vamos a meter dentro 2 dientes de ajo partidos en 2 a los que les hemos eliminado el germen interior y además vamos a añadir, bueno, pues un puñadito de perejil. Habéis visto hojas de perejil bien limpias. Es importante que las hierbas de perejil, cuando las vamos a comer en ensalada, los vamos a aliñar, las lavéis, igual que cualquier ensalada. Fregadera, agua abundante, una chorrotada de vinagre o de lejía, unas buenas vueltas, escurrirlas, pasarlas otra vez por agua y luego en un escurridor de lechugas, sin ningún complejo, centrifugarlas para dejarlas bien lavadas. Fijaros, antes de darle aquí al majao, como la suegra de Tomás, lo que vamos a hacer es ir retirando nuestro lechazo bien sofrito, Vamos a bajar la temperatura porque ahora vamos a sofreír verdura y no nos interesa que se nos encabrite aquí en el fondo. Incluso podemos apartar un poquito la cazuela del fuego. Fijaros, vamos a eliminar esta grasa sucia que está aquí, que es sobre todo aceite de oliva y luego la propia grasa que suelta el lechazo, que no nos interesa en absoluto. Así que esta grasa la vamos a eliminar en el fondo de un bol.
Y en este aceite, en este fondo de cazuela con aceite limpio, lo que vamos a hacer a una temperatura más suave es rehogar nuestra verdura. ¿Veis? Aceite limpio, importante, cebolleta, zanahoria y pimiento verde. Vamos a añadir un poco de sal. Y vamos a ir pochando nuestra verdura, porque ahora arrancamos con un guisado. Ahí lo dejamos, poco a poco para que vaya pochando. Mortero. Ya dale aquí zapatilla a esta historia. Ajos, perejil y un gesto que se viene repitiendo desde hace siglos, que es majar. Y darle alegría al mortero. Me llega de vez en cuando algún pimentero, pero me estáis fallando con los morteros. Estáis mandando pocos morteros, ¿eh? Acordaos que llevamos ya bastantes temporadas haciendo ese llamamiento para que mandéis vuestros pimenteros y sobre todo para que mandéis también vuestros morteros. Si tenéis algún mortero por ahí que queréis que os custodiemos en Robin Food, nos los mandáis. Y luego sobre todo ser generosos como ha hecho Tomás y mandarnos vuestras recetas. Las recetas de la abuela, de las tías, esas recetas que no tenéis en absoluto que dejar que se vayan al tanatorio, se vayan a la tumba, y lo que es importante es que recojáis y que reproduzcáis a los vuestros, a vuestras familias, que las cocinéis y que esas tradiciones familiares no se pierdan. Es importante que perpetuéis esas recetas y que se las enseñéis a vuestros nietos, a vuestros hijos, a vuestros primos y que las cocinéis. Yo creo que es fundamental. Así que lo que tenéis que hacer es mandarlas, ¿eh? Primero las guardáis para ser custodios y luego nos las enviáis. Fijaros. Un majao bien chulo. Un majao bien precioso de ajo y perejil, que tampoco tiene que estar... No estamos haciendo un alioli, estamos haciendo una especie como de majao, una especie como de picada, ¿eh? Voy a añadir un poquito más de aceite aquí en el fondo. Y esta receta, la verdad, que me recuerda bastante al cochifrito. El cochifrito que se puede hacer con cerdo o que también se puede hacer con lechazo o con cordero. Estáis viendo ahí alguna fotografía, bueno, pues de el procedimiento de elaboración de un cochifrito bien rehogado en una cazuela y luego el cochifrito terminado. Que al final no deja de ser una cosa muy parecida a esta, con la verdura quizás bastante más pochada. Perdón, más pochada, no tan pochada como esta, pero quizás cortada un poco más menuda, más en cuadraditos y bien pochado, que normalmente se refríe junto a pedazos de cordero y a pedazos de cerdo. O si lo hacemos de cordero o si lo hacemos de cerdo. Pedazos más o menos de este tamaño que se van refriendo con la verdura, que se refríen bien hasta que coge todo una tonalidad bien dorada, tanto la verdura como la carne. Suele ser interesante primero tostar bien esa carne, sacarla como he hecho yo con este lechazo, añadir la verdura, pochar bien la verdura. Una vez que la verdura está bien pochada, añadir la carne a esa verdura, darle unas vueltas y normalmente los cochifritos se suelen mojar también con una majada de estas, junto con un poco de vinagre, un poco de vino y sobre todo se suelen cubrir de caldo o de agua y se ponen a cocinar, se ponen a guisar a fuego muy suave con la tapa un poco apartada para que vayan evaporando. Y es un guiso que al final lo que hace es perder todo el agua de cocción de ese guiso y en el momento en el que se evapora toda el agua y comienza otra vez a refreírse, es, bueno, pues el guiso que se llama cochifrito, que es maravilloso, que podéis reproducir en casa. En este caso es un lechazo entreasado que terminaremos en el horno. El cochifrito se hace todo directamente a la cazuela y resulta, joder, un bocado espectacular, porque uno se come las carnes con esa melosidad que le da el estofado y luego también con ese tostado que le da, bueno, pues el que se refríen en su propio jugo en la sartén o en la cazuela y queda fantástico. Una vez que todo ese jugo del guisado, sin triturar la salsa ni nada, todo directamente en la cazuela, porque es un guiso de pastor. En el momento en el que ese guiso se evapora el agua y empieza a refreírse, empieza a salir toda esa sustancia, todos esos jugos
y todo se convierte en una cazuela pues, de tonos dorados muy rica. Que son guisos que pertenecen, como os he dicho antes, a ese recetario popular que no tenemos que perder. Aquí hacemos, sin ningún complejo, lengao a la Menier, o hacemos una quiche Lorraine, o hacemos un curry tailandés, o un lassi hindú, o nos curamos una tarta de queso estilo americano, pero también hacemos escabeches, y también hacemos cochifritos, y hacemos frisuelos, y hacemos, empanadas, tortillas de patata, lo que haga falta, sin cortarnos un pelo, porque esa diversidad nos gusta, y sobre todo nos gusta ponernos alpargata, nos gusta ponernos bocasín, nos gusta ponernos bota alta, bota de tacón, andar descalzos, y nos gusta todo lo bueno. Fijaros, una vez que la verdura está bastante pochada, sin que tampoco coja un color demasiado dorado, lo que hacemos es volver a incorporar el cordero, al que vamos a darle unas vuelticas, subiendo el fuego. Fijaros, comunión aquí entre nuestro lechazo y nuestra verdura. Que esté bien mezclado. Y esto al final viene a ser pues, la base de un guisado tradicional de toda la vida. Podéis incorporar los ingredientes que queráis en función de vuestros gustos, siempre os lo digo, Importante que me pongáis la piel hacia abajo. El hueso mondo lirondo mirando hacia arriba, como veis. Porque va a ir en el horno en dos fases. En una primera se cocinará la parte del hueso y luego terminaremos con la parte de la piel hacia arriba. Porque lo que queremos es que nuestro pellejo nos quede bien tostado. Y para eso necesitamos que en esta primera fase el hueso, como veis, esté hacia arriba y el pellejo y la piel estén hacia abajo. Vamos a añadir una buena chorrotada de vinagre al fondo de nuestro mortero para hacer una papilla maravillosa. Y luego vamos a completar más o menos hasta medio mortero, porque este mortero es muy grande, con agua. Más o menos media altura. Mezclamos bien, como si estuviéramos haciendo un ungüento de botica. Y todo para adentro. Fijaros, nada adentro. Mortero bien vacío. Tenemos nuestra tapa bien cerca para cubrir nuestro guisado. Ya lo he pimentado. Fijaros qué pinta tiene esta historia. Impresionante. Y ahora lo que vamos a hacer es, más o menos, con un poquito de ranura para que evapore ligeramente, dejar este guiso al fuego unos 25 minutos más o menos. Tenemos el horno encendido. Cuando pasen 25 minutos lo que haremos será darle la vuelta y meterlo en el horno, lo vais a ver. En un segundo seguimos en Robin Food Atacón a Mano Armada con un lechazo entreasado que nos ha mandado nuestro amigo Tomás, el de Orozco. Bueno, este vive en Vitoria, pero vinieron diciendo que eran de Orozco. Robin Food. Tiene su gracia el toque ese de vinagre, porque ahora mismo en la cocina hay un olor como a escabeche también. Y tiene mucha gracia lo del toque ese de vinagre, que a mí se me antoja que es una historia como muy antigua. Seguramente en alguna ocasión alguien tuvo que meter en el horno un lechazo, un cordero que andaba tocando un poquito la balalaica, y lógicamente esas cosas, sabéis que no se arreglan, pero se disimulan con un buen golpetazo de vinagre. Lo que pasa es que al final son los gestos que luego quedan para siempre, porque uno aunque tenga un lechazo tan fantástico como yo tenía aquí, que era un lechazo de primera categoría, impresionante, con esa grasa, joder, bien sonrosadita, y sobre todo con ese tacto seco, que es importante en los lechazos. Cuando uno toca un lechazo y está como pegajoso y así, mal rollo, pero cuando uno toca esa carne y es una carne como seca, una carne firme, y luego tiene esa grasa clarita, sonrosada, está delante de un buen lechazo. Y en este caso, como os digo, al final, aunque el lechazo sea de buen porte como era este, le metes ese golpe de vinagre y yo creo que le va que ni pintado. Han pasado esos 20-25 minutos de cocción y el cordero se nos ha medio guisado, como veis en el fondo de esta olla. Tengo el horno encendido y, como antes os he dicho, es importante que arranquemos con las costillas y con los palos hacia el cielo, porque en este momento lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a nuestro cordero
dejar que la parte del pellejo, la parte húmeda, en este caso, toque el cielo o vaya mirando hacia el cielo, orientada hacia Saturno, como veis aquí. ¿Veis? Y ahora lo que tenemos que hacer, que seguramente sería un gesto muy repetido, pues en muchos pueblos de Tierra de Campos y de Palencia y de por ahí, es, uno se hacía esto en casa y luego en los últimos rescoldos del horno de panadería del pueblo, lo que hacía era entreasar el cordero. Seguramente cuando a uno se le acababa ya la lumbre en casa o necesitaba hacer otras historias en el fogón, calentar el agua para limpiar los pies a los hijos o para limpiar la cuadra o lo que fuera, en este caso muchas veces se utilizaban los rescoldos de ese tipo de hornos para acabar este lechazo entreasado, que no me digáis, no tiene una pinta fabulosa. Horno encendido a 200 grados centígrados y lo que hacemos es dejar ese cordero, ese lechazo ahí dentro, más o menos otros 20 minutos. Fijaros que el fondo está húmedo, fijaros que está toda esa verdura y todo el gusto del vinagre y al final todo eso se va a convertir en un jugo fantástico. Toda la carne va a soltar todo su sabor, se va a entremezclar con esa cebolla, con esa zanahoria y con ese pimiento verde y el resultado va a ser del copón. Y no te digo nada, si a ese lechazo o a otros más, cuando os compinches con vuestro carnicero le decís que os guarden unos riñoncitos, esos riñoncitos de los rechazos y de los corderos pequeñitos partidos en dos, salteados en una grasita, en una sartén, mientras uno espera a sacar el lechazo entreasado del horno, son auténtico pecado de gula, salteaditos con un poquito de cebolla, un poquito de sal y pimienta. Joder, esos riñoncitos son la bomba de neutrones. Lechazo entreasado. Y en un segundo, después de este guiso tan contundente, nos vamos a currar una macedonia. En Robin Food, atracón a mano armada. Ahí sigue mi cordero, ¿eh? Sigue en el horno y aquí tengo el cambiazo. Y al final el resultado, bueno, pues es este. Los pedazos, ya habéis visto, bien tostados. En el fondo se nos forma un jugo delicioso. Esto lleva ya fuera del horno, pues por lo menos 10 minutitos, ¿eh? Y ese es el resultado, lechazo entreasado. Fijaros. Fijaros qué pedazacos de carne. Es importante ese rustido inicial, ¿eh? Ese rustido inicial para que al final los pedazos de carne tengan este color, bueno, pues este color caoba, este color marrón tan chulo. Fijaros, ¿veis? Aquí otro pedazo de costillar. Lo vamos a colocar aquí en el medio. Y luego un pedazo de la paletilla. Y luego importante, todo este jugo del fondo, que es un jugo que se forma de, bueno, pues de esa mezcla de cocción entre un asado y un guisado. Fijaros, ¿eh? Me recuerda mucho al cochifrito que os he dicho antes, ¿eh? Tiene bastante parecido. Fijaros qué jugo resulta en el fondo, ¿eh? Un jugo bastante más pronunciado que el jugo de cuando uno hace un asado, porque aquí hemos provocado antes, bueno, pues ese guisado anterior. Un poquito de pimienta y estas historias, yo creo que la mejor manera de acompañarlas es con una buena ensalada verde. Con su sal, con su pimienta y con su cebolleta. Un chorrete de aceite de oliva virgen y en vez de añadir vinagre, que el vinagre ya lo lleva al guiso, yo creo que una ensalada así directamente, limpia y cristalina como esta, yo creo que es la mejor guarnición para nuestro lechazo entreasado. Tomás, sois unos auténticos campeones. Y toda la gente que en Tierra de Campos y por Palencia y toda esa zona sigue estofando este tipo de recetas y las sigue ofreciendo a los suyos, me parecen unos auténticos campeones. Fijaros, ¿eh? Me encanta cocinar. Macedonia en un segundo, ¿eh? El mejor postre para esto. Tienes el morrete así caliente como un cerdo de la dehesa extremeña. ¿Y qué es lo que te apetece? Un heladito, una macedonia, algo fresco. Robin Food. Joder, no sé vosotros, pero por lo menos yo, cuando estoy en mi casa, bueno, en mi casa no, porque ya tengo la sorpresa hecha en la nevera, pero cuando voy a casa de un amigo o a casa de un familiar y de repente te hacen, pues eso, de repente un lechazo entreasado, ¿no? Te hacen un guisado o te hacen algo contundente y bueno, ¿qué tenemos de postre? Ya limpiar todo vacío y de postre, de repente, joder, el pastel de Villaconejo de Hartazgo, que es un cacharro íntimo pastelado, pues bueno, te apetece porque somos trogloditas, pero te da un poco pereza. Los turrones de Navidad que tenemos ahí en el cajón y tal, joder, pues qué rico porque al final somos
de comer de todo y no poner pegas, pero como un poco de pero. Y de repente alguien te dice en alguna casa que hay macedonia de postre y por lo menos yo me pongo como Usain Bolt ahí a punto de echarme a la piscina. Me encanta la macedonia y luego sobre todo me encanta, bueno, pues el trabajazo y la frescura que supone hacer una macedonia. Yo creo que es un postre que antiguamente solía estar en los paradores, así, en muchos restaurantes así como de menú turístico. Siempre había una buena macedonia de fruta fresca, que yo creo que es lo fundamental. Y en este caso, en este programa hemos hecho muchas macedonias, pero hoy yo creo que para un lechazo entrasado necesitábamos hacer, bueno, pues este crisol de culturas, porque al final todo esto, que es una historia muy chula, no viene más que de la denominación del Imperio Macedónico de Carlomagno, que por lo visto en aquel imperio, como los historiadores y la gente de cultura sabe, al final convivían muchas religiones, muchos estilos artísticos, muchos idiomas, muchas culturas, mucha gente distinta, siempre, bueno, pues en buena sintonía, que es lo mismo que ocurre en el fondo de nuestro bol, que tengo aquí soportado por un montón de hielacos. Fijaros, me ha agenciado la cazuela más grande que tengo, un buen bol con un montón de hielos para que la macedonia esté bien fresca y un montón de fruta. Aquí tengo manzana, tengo pera, tengo piña, tengo melón, tengo naranja, tengo un montón de frutas y algunas otras que voy a añadir en un segundo. Y la historia es que todas conviven como en aquel antiguo imperio, viven todas en absoluta armonía. Fijaros, un kiwi, que le voy a quitar la chustaría de arriba. Yo todos los días convivo con los kiwis y me encanta. Todas las mañanas caen 3 kiwis. Sabéis que el kiwi normalmente se delata cuando está maduro, cuando en la zona del tallo, que es esta zona que está, bueno, pues unida al arbusto, empieza a tener como una especie como de estrías aquí alrededor. Cuando tienen un poquito de estría tipo pata de gallo, línalo o brígida, eso significa que el kiwi está súper maduro, como este que tengo aquí. Los kiwis demasiado maduros no son agradables a la boca, tienen un sabor como demasiado agresivo. A mí por lo menos no me hace mucha gracia. Y hay que comerlos en su punto justo de dulzor, de maduración. Si están demasiado pasados, lo que tenéis que hacer es, en vez de emplearlos para el desayuno como fruta sencilla, es curraros una buena macedonia como esta. Fijaros, ¿veis cómo se corta? Como si fuera tocino de cerdo. Qué rico es el kiwi, ¿eh? Y qué de cosas se puede hacer con el kiwi. El otro día le oí a Martín que hay una mezcla mágica. Cuando uno cierra los ojos y no sabe lo que está comiendo, si le mezclan en una cuchara un pedazo de kiwi con una ostra fría natural. Al final, la acidez del kiwi a la ostra natural, dice Martín que le va de perlas. Hacer la prueba, que todo lo que dice el ministro de la Gastronomía va a misa. Fijaros, un poco de plátano, que también vamos a meter aquí en rodajas, o en tacos o como os dé la gana. Es verdad que el plátano en las macedonias aporta esa especie de gelatinosidad natural y sobre todo el sabor que a mí me encanta. Vamos a añadir además, bueno, voy a dejar aquí la tabla que luego voy a cortar unas cuantas frutas de la pasión. Vamos a añadir también un poco de cáscara de limón con un buen rallador. Me encantan esos filamentos de limón que van cayendo allí sobre nuestra macedonia. Y luego, sobre todo, joder, es que a mí las macedonias, después de una comida contundente, me parece el super platazo, me parece el super postre. Esto, lógicamente, lo podéis acompañar con un buen helado, con una buena nata montada, o lo que queráis. O con una buena chorrotada de un buen ron, o de un buen whisky, que no es ninguna tontería tampoco. Fijaros, fruta de la pasión, si tenéis, y le va a dar un frescor. Y sobre todo, una acidez muy especial, que a mí me parece muy interesante. Que muchas veces os lo he dicho, que la fruta de la pasión que hemos empleado en muchas ocasiones, si tenéis ocasión de comprársela al frutero a buen precio, no tenéis que perder esa oportunidad de llevarlas a casa. Estas semillas son muy ácidas y sobre todo son muy aromáticas. Y a una macedonia le va que ni pintado. ¿Habéis visto, eh? Ahora dicen que es afrodisíaco. Joder, esto debe ser la bomba de neutrones. Vamos a añadir además, fijaros, un buen golpetazo de zumo de naranja, que al final va a ser de ligazón de toda esta maravilla que tengo aquí metida. Vamos a añadir también un poco de albahaca, la misma albahaca que utilizamos para los pestos. Vamos a meterla también en nuestra macedonia sin ningún complejo. Chorradas las justas. Y si el frutero nos ofrece una buena albahaca a buen precio, o tenemos un buen tiesto, una buena maceta o una buena siembra en el jardín, no lo dudéis. Uva moscatel, uva tinta. Vamos a dar unos voltios. Y esto tiene que estar bien fresco, ¿eh? Yo lo tengo aquí metido
en hielacos, ¿eh? Pero no dudéis en ponerle un papel film o cubrirlo con un plato o alguna historia de estas y meterlo en la nevera para que sude bien, para que se mezclen bien todos los sabores, para que el plátano suelte toda esa gelatina y todo quede como muy bien macerado. También podéis añadir aquí un poquito de vino tinto, pero bueno, yo aconsejo hacerla natural, de esta forma, y ya cada uno en el bol que se las componga. Y fijaros, ya solo queda coger un supercatillo. Fijaros, esto es el super postre para una comida contundente como la de hoy. Sobre todo rascar fondo de sopera, fijaros, para pillar todo ese jugaco que está dentro del cazo. Y luego tenéis dos opciones: o metéis las frambuesas dentro del bol para magullarlas y para que al final la macedonia se vuelva de un color encarnado bien chulo, o si no, lo que hacéis es, sobre cada una de las macedonias, para que las frambuesas no se lastimen, es añadir directamente un buen pellizco de frambuesas por encima. Y ahora que tengo albahaca fresca, lo que vamos a hacer es colocar de manera muy chula una hojica por encima. Fijaros, Macedonia en honor a Carlomagno, a ese imperio macedónico que hace tantos siglos convivía en absoluta armonía. Ya podíamos tomar nota. Os quiero un montón. Ya sabéis que esto ha sido una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada, que es un programa que siempre procura acercaros la felicidad de las macedonias y de los estofados al sofá de vuestras casas. Os quiero mucho, ya lo sabéis. Viva Rusia y viva la Macedonia. Joder, fijaros, te comes esto y te vas a la luna, pero volando ya.